Oh, sí, Señor. Tu paz preciosa nos llena. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo nos la doy como el mundo. Bueno, Dios les bendiga. Les invito a que abran sus Biblias en el libro de Hebreos, capítulo 4. Hebreos, capítulo 4, versículos 1 al 4. Ok. Vamos a estar hablando de un tema bien interesante que es el reposo de Dios. Pero vamos a identificar primeramente el reposo falso de Dios. O sea, hay algunos reposos que no son de Dios. El reposo falso. Identifiquemos el reposo que no viene de parte de Dios para poder disfrutar del verdadero reposo que Dios nos ofrece. Le invito un momento más a que nos coloquemos sobre nuestros pies, los que puedan, estén desocupaditos con sus manos, para mayor reverencia ante la palabra del Señor. Mientras leemos estos 4 versículos, les suplico que esté sobre sus pies un momento más. Dice Hebreos capítulo 4, verso 1 al 4. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo: por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día: y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Ok, Padre, yo te doy muchas gracias, alabo tu santo nombre y te bendigo. Te quiero suplicar que ahora seas tú tomando mi vida, Señor, tomando también la vida de las maestras que están allí dando clase. Seas tú, Señor amado, dando instrucción, dando bendición, Señor amado, a cada uno de nuestros seres. Toma, Señor amado, tú el control, que tu Espíritu Santo sea quien comparta, quien traiga, Señor, ese mensaje de avivamiento a nuestro ser. Te doy toda honra, Señor, a ti en Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Ok, el título que le he colocado al estudio, a la meditación del día de hoy es exactamente ese: identifica el falso reposo. Vamos a identificarlo. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel todo el tiempo estuvo buscando, en tiempos antiguos, nos cuenta la palabra aquí en Hebreos, cómo estuvo buscando el reposo de Dios. Y según lo que puedo entender aquí en la palabra, uno de los factores por los cuales no pudieron entrar en el reposo de Dios es la falta de conocimiento a qué se refería ese reposo. Ellos no identificaron el reposo verdadero que Dios les ofrecía. No lo identificaron y por ende estuvieron buscando durante muchos años y muchos años. Y podríamos decir tal vez que fueron 40 años de vueltas en el desierto. Pero no solamente estamos hablando de esos 40 años. Creo que desconectaste algo ahí. No solamente estamos hablando de 40 años, estamos hablando de que ellos entraron a la tierra prometida, entraron a la tierra que era, a Canaán, y aún así tampoco pudieron encontrar el reposo de Dios. Tampoco pudieron reposar en la presencia de Dios. Ok, entonces, desde el capítulo 3 en adelante también estamos viendo eso. Dice que el pueblo de Israel oyó la voz de Dios, oyeron la voz de Dios y no entraron en su reposo. Ahora, escuche eso. El capítulo 3, versículo 7 dice: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Ya déjalo así, hijo. Si oyeres hoy su voz. ¿Por qué dice el texto bíblico si oyeres hoy su voz? Porque el pueblo de Israel tuvo el privilegio, y escuche bien eso,
el privilegio de escuchar la voz de Dios. ¿Por qué digo que es un privilegio? Yo le pregunto a usted, Egipto, donde el pueblo de Israel estaba cautivo, ¿tuvo la oportunidad de escuchar la voz de Dios para ser salvos? No. Los moabitas, los filisteos, durante muchas generaciones el pueblo de Israel estuvo andando en medio de otros pueblos, los cananeos. Dios envió a los israelitas a que tomaran Canaán. Dios quiso que ellos escucharan su voz, tocó sus corazones para que escucharan su voz antes de ser destruidos. No, ellos endurecieron su corazón y ni siquiera tuvieron la oportunidad, desviaron el camino de Dios de una forma tan impresionante. Entonces por eso Dios está diciendo, si oyeres hoy su voz, porque el pueblo de Israel era privilegiado al tener profetas, al tener líderes como Moisés, como Josué, más adelante como David. El pueblo de Israel fue privilegiado. ¿Y por qué quiero hacer énfasis en esto? Porque, iglesia, nosotros nos tenemos que sentir privilegiados de que Dios nos haya llamado en primer lugar, de que usted esté siendo escogido por Dios para escuchar su voz. Y tiene que entender, iglesia, tenemos que entender que el poder ser llamados por Dios para poder ser guiados, independiente del lugar donde te congregues, independiente de donde tú estés, el Señor te ha llamado para crecimiento espiritual, para tu crecimiento espiritual. Tú tienes que entender que hay naciones, hay personas a tu alrededor que no tienen ese privilegio. Hay padres de familia que no saben qué hacer con sus hijos porque no tienen temor de Dios, porque no hay un Dios que los guíe, un Dios que los levante, porque no hay esa certeza. Entonces esos profetas llevaron al pueblo a oír la voz de Dios. Ahora, entonces tenemos un pueblo que no tuvo oportunidad de escuchar la voz de Dios. Otro pueblo que sí la escuchó, que es el pueblo de Israel, que tuvo la oportunidad de oír la voz de Dios, y ahí nos sentimos identificados. Pero ahora resulta que el hecho de tener la oportunidad de oír la voz de Dios no me garantiza automáticamente que la vaya a obedecer y que la vaya a entender. O sea, el hecho de oír por sí mismo no quería decir entonces que fuese a ser obedecida. El pueblo que prefirió, versículo 8 del capítulo 3, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años a causa de lo cual me disgusté. Y dice el verso 10, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón, no han conocido mis caminos. ¿Qué prefirió el pueblo que tuvo la oportunidad de oír la voz de Dios? Vagar en los razonamientos de su corazón. Es que yo pienso, es que yo opino. Mire, estamos hablando de un pueblo que tiene la oportunidad de saber lo bueno y lo malo, que tuvo la oportunidad de saber. ¿Por qué es impactante esto en nuestra sociedad hoy en día? Porque hoy en día tenemos una cantidad de jóvenes en la calle que están bebiendo, que están emborrachándose de unas formas impresionantes, que están drogándose porque no tienen esa oportunidad de conocer otra opción de pasar bueno, de disfrutar. No conocen el placer de lo que es estar en Cristo y disfrutar de su presencia. Hoy en día tenemos una sociedad que no conoce. Y nosotros que tenemos la oportunidad de conocer, sacamos argumentos muchas veces. La palabra de Dios viene y nos habla, confronta nuestro ser, confronta nuestro corazón, y también queremos seguir divagando. Ah, no, pero es que yo pienso, no, pero es que yo opino, y cuando entran esas condiciones personales, realmente estamos dañando muchas veces la palabra de Dios. Por eso Dios en el verso 11 dice, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. O sea, Dios no los invitó a descansar en la presencia de Dios. Dios se enojó con aquella generación, no le permitió entrar en su reposo. Ahora, cuando hablamos del reposo de Dios en este texto bíblico, inicialmente para el pueblo de Israel podría ser un reposo físico. Tendríamos que hablar de un reposo físico, ¿verdad?
un reposo en Canaán, donde el pueblo reposaría de la esclavitud de Egipto y del desgaste del camino en el desierto. Entonces estamos hablando de un reposo de su cuerpo, un reposo físico, una tranquilidad, una estabilidad. ¿Qué significaba Canaán para el pueblo de Israel? Estabilidad social, podían tener un lugar donde crecer como sociedad, donde poder empezar a formar pueblo, estabilidad económica, porque ellos en el desierto dependían de los milagros de Dios, de que Dios todos los días les proveyera un maná, les proveyera alimento, sustento, ¿verdad? Cuando llegasen a Canaán, entonces estamos hablando de estabilidad económica, estabilidad física, tranquilidad física, porque ya eso caminar todos los días, camine y camine y camine largas y largas horas en el día, también el cuerpo llega a un momento donde necesita reposar, tranquilidad. Ok, ahora, en su primer intento, en su primer promesa, en la primera vez que escucharon la promesa, el pueblo de Israel no le creyó a ese reposo. No le creyó a ese reposo. Ese fue el intento que hizo Josué y que hizo Caleb. Y es lo que vamos a llamar hoy el primer intento de Josué por entrar al pueblo de Dios al reposo. El primer intento. Cuando Josué viene y va con Caleb y reconocen la tierra junto con otros 10 espías, eran 12 en total, y vienen e inspeccionan la tierra y llegan con esa emoción, con ese gozo a decirle al pueblo: la tierra que Jehová nuestro Dios nos ha entregado por herencia es una tierra que fluye leche y miel, es una tierra que tiene unas uvas, unos gajos de uvas que tienen que cargarlos entre 2 personas. ¡Wow! Maravillosa, milagrosa, y esa es la tierra que Jehová nuestro Dios nos ha entregado para nosotros. Pero los otros 10 espías vienen y llenan los oídos del pueblo de una información diferente. Que eso está lleno de gigantes, esa tierra es muy difícil poseerla, esa tierra es muy difícil, muy complicada, esa tierra no es, mejor dicho, nosotros somos como langostas al lado de esos moradores. Esa gente es grandes, fornidas, así, grandes, parece que alzaran barras todos los días. Esos son hombres muy fuertes. Dios aquí nos trajo para matarnos. El pueblo prefirió creerle al pesimismo de la tierra, al pesimismo de estos 10 hombres. El pueblo prefirió creerle al negativismo. Creo que no tenemos mucho de diferente en nuestra época actual. El pueblo prefirió seguir escuchando noticias, seguir viendo televisión con noticias pesimistas. El pueblo prefirió seguir viendo las noticias pesimistas de YouTube y de las redes sociales, que esto va de para atrás, esto está cayendo, ya el dólar va para arriba, la moneda nuestra se está desvalorizando, y esto y lo otro, y mire, y se subió este y se bajó aquel, y los corruptos están ganando, y una cantidad. El pueblo prefirió seguir escuchando esa clase de noticias a escuchar lo grande que Dios tenía para él. Si yo puedo definir estos últimos meses, la congregación cristiana, la iglesia cristiana que tuvo la oportunidad de escuchar la voz de Dios, yo puedo decir, mucha parte de la iglesia cristiana prefirió seguir escuchando lo pésimo que se estaba comportando el mundo. Es más, mucha de la iglesia cristiana prefirió unirse a ese pesimismo, a esas noticias pesimistas. Y todavía esta es la hora que la iglesia cristiana se sigue uniendo a ese pesimismo, porque Satanás solamente cambia la estrategia, pero el fin sigue siendo el mismo. Como les decía en alguna otra predicación, llegó una época donde teníamos a toda la iglesia cristiana hablando de pandemia. Y esto está muy horrible, y mire, y ya entonces se murieron tanto. Cuando nos piensa, ya teníamos a la iglesia cristiana hablando de guerra, y entonces se nos vinieron los rusos encima, y luego ya teníamos a la iglesia cristiana hablando de política. Es que estos son unos corruptos, es que estos son unos... La iglesia sigue prestando oído a todo lo nuevo que salga, a todo lo que Satanás quiera poner en la sociedad.
y no colocar oído a lo que Dios está haciendo, a lo grande, a lo maravilloso, a lo que Dios está prometiendo. Y está diciendo en estos últimos tiempos: yo voy a volver el corazón de los padres con los hijos y el de los hijos hacia los padres. En estos días yo voy a restaurar, yo voy a levantar. Está habiendo mucha corrupción a su alrededor. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Pero usted toma la decisión de colocar sus ojos y aún su boca en el pecado o en la gracia que sobreabundó. Usted es quien toma esa decisión, ¿verdad? Entonces, en el primer intento el pueblo no le creyó a Dios. El pueblo siguió más bien escuchando esas noticias pesimistas y que disfrutar del reposo que Dios le estaba dando, de la tierra. Entonces no pudieron disfrutar de ese reposo físico que les ofrecía ¿quién? Josué y Caleb. Con esas noticias positivas que les estaban dando, el Señor nuestro Dios nos ha entregado, nos ha dado. No le creyeron a eso. Entonces, según el versículo 12 y versículo 13 del capítulo 3, la solución, y escuche porque la solución no cambia. La palabra de Dios era, es y será por siempre la solución para poder alcanzar esa clase de reposo. ¿Dónde estaba? Verso 12 del capítulo 3. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios divino. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. ¿Qué solución está dando el versículo 13 para que no nos desviemos? La exhortación. ¿Qué fue lo que hizo Josué? No se aparten. Vino y exhortó al pueblo: no le crean a esas noticias pesimistas, no se dejen llevar por los hilos de este siglo. El Señor no quiere que, por favor, no quiere que abramos oídos a este mundo, no nos conformemos a este siglo. ¿Qué es lo que se sigue haciendo desde los púlpitos? Diciéndole al pueblo de Dios: no, por favor, enfóquese en la grandeza de Dios. Deje de hablar de pesimismo. Por favor, no tome decisiones aceleradas. ¿Cuánta gente está comprando visa? ¿Cuánta gente está acelerando que su pasaporte, que las citas para la visa? ¿Por qué? Porque ven la situación actual. Ay, no, qué susto, qué miedo. ¿Cuánta gente se está yendo hoy en día? ¿Cuál visa? Por el hueco. Estamos buscando la salida más rápida. ¿Por qué? Porque tenemos miedo por las circunstancias. Y se sigue predicando la palabra. No tome decisiones basado en las circunstancias. Tome decisiones basado en el proyecto de vida que Dios tiene para usted. Porque la tierra prometida que Dios le ha diseñado para usted es una tierra que fluye leche y miel. Y créame, tal vez no está al otro lado. Tal vez no está fuera de este país. Es más, tal vez no está fuera del pueblo. La tierra que Dios le está prometiendo a usted que fluye leche y miel está aquí cerca donde Dios le tiene. No tomamos decisiones basadas en las circunstancias, iglesia. Tomamos decisiones basadas en lo que el Espíritu de Dios quiere hacer en nosotros, pero no endurezcamos nuestro corazón a las palabras de Dios, porque créame, las circunstancias siempre van a querer que nosotros nos aceleremos. Y es la exhortación. Escuche la exhortación. Es lo que está diciendo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy. O sea, mientras que haya oportunidad, escuche la exhortación. Escuche la palabra. Escuche lo que se predica. Con base en eso, el Señor le va a mostrar un camino diferente. El Señor le va a dar ideas. No se siga matando, no se siga esforzando en sus propias cosas. Escuche lo que la palabra de Dios le dice y tal vez
Tal vez usted que se está matando por buscar un mejor empleo, tal vez Dios le dice, el mejor empleo lo tengo ahí, en el empleo donde estás. Yo te voy a prosperar ahí, pero quédate quieto, escucha. La voz de Dios deja de estar cambiando simplemente porque la circunstancia no te sale. Entonces allí tenemos el primer intento de Josué y Caleb, y podríamos decir el primer intento fallido, porque el pueblo no quiso escuchar la voz de Dios. ¿Y qué hizo? Se rebeló contra Dios y se fueron a divagar 40 años por allá en el exterior. Se fueron por allá en el exterior de Canaán, de la tierra que era de ellos, a divagar por 40 años, 40 largos años. Ok, ahora tenemos el segundo intento de Josué por llevar al pueblo de Israel al reposo de Dios. Eso fue 40 años más tarde. A Josué y aún a Caleb se les dio la oportunidad, me le quitas un poco de brillo a este micrófono, hijo, si me haces el favor. Se les dio la oportunidad a Josué y a Caleb de volver otra vez a entrar a la tierra, a llevar al pueblo al reposo de Dios. Sabemos que 40 años más tarde nos encontramos en la misma escena. Josué otra vez frente a la tierra prometida, otra vez entre la oportunidad de entrar al pueblo de Israel, pero esta vez la palabra de Dios a través de Josué sí fue escuchada, porque era una generación diferente. Esta vez la palabra de Dios a través de Josué sí fue obedecida, porque era una generación diferente, más obediente. Y entonces, ¿qué sucedió? El pueblo entró a Canaán. ¿Y qué dijo el pueblo? Llegamos al reposo de Dios. Obtuvo el reposo físico de Dios. Obtuvo el reposo para sus almas, para su corazón. Yo le pregunto a usted que conoce de la palabra de Dios, que sabe lo que sucedió después de que el pueblo de Israel entró a la tierra prometida. ¿El pueblo encontró el reposo de Dios? El pueblo encontró el verdadero reposo de Dios. Mire, es tan hermoso Dios y es tan impactante en la vida del profeta que prefirió llevarse a Moisés, que estuvo 40 años con ellos empujándolos en el desierto. Prefirió llevárselo antes de que entraran a la tierra prometida, porque Dios sabía que iban a entrar a la tierra prometida a seguir dando brega. Y en su infinita misericordia, Dios, ¿qué hizo? A mi siervo Moisés, más bien me lo llevo. Moisés entendió que fue por un castigo, porque se enojó, no le dio gloria a Dios con la de la piedra, que el agua, que esto y lo otro. En realidad eso estaba en los propósitos de Dios. Eso estaba en los proyectos de Dios, darle descanso ya a su siervo Moisés. No entres a esa tierra porque allá te va a tocar seguir toreando con un pueblo que no entra en mi reposo. Ese pueblo va a seguir dando brega, ese pueblo va a seguir siendo perturbado, y ahí está todavía el creyente, creyendo que cuando cambie de trabajo voy a tener el reposo de Dios. Cambia de trabajo y sigue en las mismas. Que cuando su situación económica mejore, voy a tener el reposo de Dios, y cambia mejora su economía y no entra en el reposo, porque ese era un reposo falso. Canaán se convirtió en un reposo falso para el pueblo de Israel. Ellos no entraron en el reposo verdadero de Dios, ellos entraron en un reposo físico. Recibió el reposo de su cuerpo el pueblo, pero no entendió ni conoció el verdadero reposo al que Dios le estaba invitando desde el principio. Y es por eso que el rey David, muchos años después de que ellos ya habían poseído Canaán, muchos años después, en el Salmo 95, del verso 7 al 8, vuelve y anuncia, canta, porque esos eran los salmos, cánticos constantes y permanentes. El rey David empieza a cantar del futuro reposo de Dios. Mire, ¿qué dice el texto bíblico? Le quiero invitar a que usted lea
desde el capítulo 3, versículo 7, hasta el capítulo 4, versículo 13. Quiero invitarle a que usted en su casa, no lo vamos a leer todo acá, pero usted lo puede leer en su casa para que usted se empape realmente de todo lo que habla este texto bíblico respecto a ese verdadero reposo. Porque dice la palabra de Dios que el salmista David dice en el Salmo 97, versos 7 y 8, 95, perdón, dice: entre tanto se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en el día de la provocación, por lo que provocaron a Jehová y no entraron en su reposo. David está reconociendo y entendiendo: el pueblo de Israel no ha podido entrar en el reposo de Dios y ya está en Canaán. Y en la época de David vivían la mejor época a nivel social, la mejor época a nivel económico, y no estaban en reposo. David estaba reconociendo: nos equivocamos, porque creímos que mejorando ciertas áreas de nuestra vida íbamos a encontrar ese reposo, y no. Si en Canaán el pueblo hubiese reposado, no se tendría que hablar de otro reposo. Ese reposo sigue siendo el mismo, ese reposo verdadero de Dios sigue siendo el mismo desde el principio, solo que el pueblo de Israel no lo entendió, y si lo hubiera entendido, ¿qué hubiese pasado? Ahora sí, vamos al capítulo 4, dice: temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, algunos de vosotros pareciera no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no la aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Ahora, dice el verso 3: pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarían en mi reposo, aunque las obras suyas, escuche eso, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo Dios, así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y reposó Dios de sus obras en el séptimo día. Escuche bien eso. ¿Dónde está eso? Génesis capítulo 2. Después de que Dios hizo toda la creación, dice que el séptimo día, ¿qué hizo Dios? Descansó de sus obras, reposó. ¿A qué reposo está invitando la palabra a que el ser humano entre? ¿A qué reposo estaba invitando Dios a que el pueblo de Israel entrara? ¿Era el reposo de Canaán? ¿Era el reposo físico que estaba creyendo, el reposo de su cuerpo? ¿Era el reposo de la economía? ¿Era el reposo de la política? ¿Era el reposo de qué? ¿A qué reposo estaba invitando Dios a su pueblo? Está diciendo: al mismo reposo que yo tuve cuando hice los cielos y la tierra, después de haber creado al hombre. La intención de Dios en Génesis capítulo 2, después de haber creado al hombre, después de haber creado toda esa creación y su creación por excelencia que fue el ser humano, y decir todo está hecho bueno en gran manera, era invitar a ese hombre, era invitar a su creación: venga, reposemos juntos, venga, descansemos, venga, sentémonos a compartir. Esa misma modalidad de reposo se ha ofrecido no solamente a nosotros, sino también se le ofreció al pueblo de Israel. Muchas veces no entendemos lo que Dios nos está ofreciendo. El reposo de Dios ha estado disponible desde la fundación del mundo. Si el pueblo de Israel entiende eso, ¿qué pasa? Se da cuenta que estaban en Egipto como esclavos, pero nada les podía quitar el reposo de Dios. Si el pueblo de Israel hubiese entendido eso, hubiese conocido que estaban en el desierto, aún siendo castigados por su rebeldía, aún siendo, y escuche bien eso, aún siendo castigados por su rebeldía, y en el mismo desierto podían disfrutar
del reposo de Dios. Si usted y yo entendiéramos eso, nos daríamos cuenta que el reposo de Dios hace rato nos descendió sobre nosotros. Hace rato se nos está dando la oportunidad. Nos pasa lo mismo que le pasó al pueblo de Israel. Estaban esperando al Mesías. El pueblo de Israel siempre se preparó para esperar al Mesías prometido. Les nació el Mesías prometido y ellos siguieron esperando al Mesías prometido. Les creció, les hizo milagros, les sanó la gente, les resucitó a Lázaro y ellos seguían esperando al Mesías prometido. Lo crucificaron, le resucitó al tercer día y ellos siguieron esperando al Mesías prometido. Les subió al cielo, se les fue y esta es la hora que siguen esperando al Mesías prometido. Y así estamos nosotros con el reposo de Dios. Es que cuando yo me jubile yo voy a entrar en el reposo de Dios. Sí, cómo no. Estamos esperando el reposo de Dios. Pues el Señor nos ofreció su Santo Espíritu para que entráramos. Nos pasó el reposo de Dios por enfrente y nosotros esperando el reposo de Dios. Es que cuando me solucione, es que cuando, y seguimos esperando, y llegó el día del juicio final y usted todavía esperando el reposo de Dios, que nunca le llegó, porque nunca lo entendió, porque usted se enfocó tal vez en un reposo falso, en un reposo que no era. La invitación de Dios no es a entrar en el reposo que Él ofrece. Y escúcheme por favor esta primicia que es importante para usted. La invitación de Dios no es entrar en el reposo que Él ofrece, sino a reposar como Él reposó en Génesis 2, a reposar junto a Él, a vivir con Él. Imagínese por favor, antes del pecado, cómo vivía el hombre con Dios. Imagínese, ahora, en Génesis capítulo 2 hubo una cantidad de características impresionantes que tienen que ver con ese reposo de Dios. ¿Qué orden le dio Dios al hombre? En Génesis capítulo 2. Allí en Génesis capítulo 2 vemos un texto, un reposo donde Dios y el hombre eran uno en imagen y semejanza. Eran uno en imagen y semejanza. ¿Cuándo pierde el hombre el reposo de Dios? Cuando entra el pecado y el hombre empieza a adquirir la imagen del pecado en su vida. ¿Sabe cuándo va a tener reposo de Dios usted en su casa? Cuando usted tome la determinación de volver a ser imagen de Dios. Cuando usted vuelva a ser semejanza de Dios. Cuando usted vuelva a representar a Dios aquí en la tierra. Y yo no veo muchas veces, cuando veo por ahí a un creyente estresado, agotado, cansado, ya con ojeras, de tanto trabajar y matarse de una y otra manera, y mirar, pelear por sus derechos, yo digo, esa no es imagen de Dios. Este hombre no está reposando, este hombre no está disfrutando, no se está gozando en el Señor. Donde ahí en Génesis 2, donde Dios conocía el corazón y la necesidad del hombre. Dios conocía el corazón y la necesidad del hombre, y ve Dios al hombre y dice, no es bueno que el hombre esté solo. Conocía la necesidad. Casi que uno ve a Dios diciendo, este hombre está incompleto, es un animal incompleto, vamos a convertirlo en un completo animal. No, mentira, no. Dice que Dios vino al hombre y entonces sintió lo que el hombre estaba sintiendo, porque dice, no es bueno que el hombre esté solo, le voy a hacer ayuda idónea, una ayuda perfecta para él. Y era tan perfecta que el hombre la entendió. Cuando el hombre se levanta después de que Dios crea a la mujer, ¿qué dice el hombre? Varona serás llamada, porque del varón fuiste tomada. Varona, mire la igualdad que él le da a la mujer antes del pecado. Allí
estamos viendo a un hombre que entra en el reposo de Dios, un hombre que no tiene que decir, es que yo soy el macho de la casa, es que a mí me respetan. Ese hombre no está en reposo. No ha entendido los términos de igualdad en los que Dios creó a la mujer. No ha entendido la posición de la mujer dentro del hogar. Y cuando una mujer tiene que venir a pelear, es que usted a mí no me valora, no me ama, no me da el puesto que me corresponde. Esa mujer no está en reposo. Esa mujer no ha entendido el rol que tiene dentro de la sociedad y dentro del hogar. Dios conocía la necesidad del hombre. El hombre simplemente sabía lo que tenía que hacer. Donde un Génesis capítulo 2, donde el hombre encontraba en su trabajo una forma de glorificar a Dios. Porque dice Dios que viene y le coloca trabajo y le dice al hombre, colóquele nombre a todos estos animales. Y el hombre fue, y mire, ¿cuál era la intención de Dios cuando le coloca trabajo al hombre? La intención de Dios era que el hombre aprendiera algo de Dios a través del trabajo. ¿Y aprendiera qué? Que él estaba solo y tenía una necesidad, pero que Dios se preocupaba por su necesidad. O sea, Dios estaba trabajando en el corazón y en la mente del hombre a través del trabajo. Y el hombre encontró, porque estaba conectado con Dios, encontró en su área laboral una forma de entender y conocer a Dios y glorificar el nombre de Dios. Eso sucedió en Génesis capítulo 2. Después en Génesis capítulo 3, ¿qué sucede? Primero, ya el hombre ya no ve a su mujer como esa ayuda idónea, esa necesidad que Dios cubrió, ni tampoco la ve como esa persona que Dios colocó, no. Y segundo, con el sudor de tu frente te ganarás el pan. Ya el trabajo dejó de ser una forma de glorificar a Dios y empezó a ser una tortura para nosotros. Es tan maluco que le pagan a uno para que lo haga. A eso redujimos el área laboral hoy en día. Eso ya no es reposo. Eso ya no es bendición de Dios. Pero Dios nos está invitando a volver a entrar en su reposo, a volver a ser la imagen de Él, a volver a vivir como Génesis capítulo 2 está diciendo, tú estás siendo invitado a entrar en el reposo de Dios, donde el hombre encuentra esa bendición, donde el hombre era sumamente agradecido por la mujer que Dios le dio, por el paraíso donde le ubicó y por la compañía que lo cobijó, donde el hombre se gozaba de todo un paraíso, de todo un Edén, donde Dios le proveía alimento y sustento, donde Dios era el que le daba. Eso es exactamente ese gozo, ese disfrute y ese reposo es lo que nos ha robado a la iglesia cristiana que ha podido oír la voz de Dios, nos ha robado el reposo de Dios. Nos ha robado, ¿quién nos lo ha robado? Las noticias. Mire, una persona que vive constantemente viendo noticias en los canales tradicionales, le es difícil entrar en el reposo de Dios. Si todo el tiempo estás viendo ese pesimismo con que se habla, y que este le pegó a este, y que Dongo le dio a Morondongo, y Mondongo le pegó a Muchilanga, usted termina llorando. Pobre Muchilanga, como le dieron de duro, mire, cómo se aprovecharon de este y cómo se aprovecharon del otro. Usted se pierde la oportunidad, y eso fue lo que sucedió en Génesis capítulo 3. El hombre que tenía la oportunidad de disfrutar de todas las cosas, perdió su reposo. ¿Por qué? Ve, pero yo no puedo comer de aquel árbol. Pero Dios me dijo que no podía. Ve, hombre, ay, qué falla, hombre. Y la mujer por allá fue, y entonces, como buena curiosa, se olvidó que podía disfrutar de un paraíso. Se olvidó que podía disfrutar de toda una creación, y se enfocó exactamente en lo que no debía de hacer. El pueblo de Israel fue castigado con 40 años de camino y no poder entrar en el reposo físico de Canaán, pero nunca, absolutamente nunca, se le negó la oportunidad de entrar en el reposo espiritual, en el reposo de Dios. Siempre el reposo de Dios
tuvo las puertas abiertas. Y ellos no lo entendieron, ni aún cuando entraron a Canaán. Se quedaron con la bendición de Dios, no con el reposo de Dios. Y querida iglesia, la bendición de Dios no te va a dar el reposo. Tú puedes tener la bendición de Dios, pero la bendición de Dios es momentánea, es pasajera. El reposo de Dios es eterno. El reposo de Dios es algo que te llama a vida eterna. ¿Y cuál es el problema? Que Dios dijo, no van a entrar en mi reposo. Lo cual quiere decir, si tú no conoces, si tú no aprovechas esa oportunidad que Dios te está dando, tú puedes tener mucha bendición física, tú puedes tener mucha prosperidad económica, pero no vas a entrar en la presencia de Dios. El reino de los cielos, ¿para quién está diseñado? Para aquellos que entraron en el reposo, en la tranquilidad de Dios, que conocieron su relación con Dios y no dejaron que nadie se la robara. No dejaron que las circunstancias se la robaran, que simplemente daban un paso porque Dios se les otorgaba y sabían que Dios era su proveedor y estaban tranquilos, gozosos. Muchas veces se nos ha negado el reposo físico, pero algunas veces pareciera que a pesar de haber conocido a Cristo, no estuviéramos reposando con Él. Y lo dice el versículo 1, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, a algunos de vosotros parezca no haberla alcanzado. Pareciera que no la hubiésemos alcanzado. ¿Qué estás esperando? ¿Entrar en el reposo de Dios cuando te mueras? ¿Entrar en el reposo de Dios cuando pase algo? Y cada vez ves más lejos el reposo de Dios para tu vida. El reino de los cielos no pertenece a los que han alcanzado el reposo de su cuerpo, sino a aquellos que han aprendido a caminar con Dios. La palabra de Dios dice que Jesús antes de partir, y con esto quiero terminar, Jesús antes de partir le dijo al pueblo, le dijo a sus discípulos, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no se las doy como el mundo se la da. ¿Qué está diciendo con eso? Yo no les voy a dar el reposo que el mundo les da. Yo les voy a dar un reposo eterno, pero lo dejo aquí con ustedes. Un reposo que nadie te puede quitar. Un reposo que nadie te puede arrebatar. Él dijo, yo te voy a dejar esa paz. No se turbe vuestro corazón, no tengan miedo, porque tal vez el reposo físico no lo van a tener. Y le estaba profetizando a unos apóstoles que iban a tener que dar tal vez la vida por ello, que iban a tener que dar sacrificio de su propia vida, ofrecer por Él. Y el Señor viene y les dice, no se turbe vuestro corazón, no tengan miedo de lo que pueda quitarles el hombre. Yo les estoy dejando una paz diferente, un reposo. Iglesia, la invitación del Señor hoy es para que nosotros podamos descansar en su presencia, independiente de lo que venga, independiente de lo que esté pasando. El Señor hoy nos dice, descansa, iglesia, descansa. Y yo te quiero invitar a que tú reflexiones un momento y cierres tus ojos allí en el lugar donde estás y le digas al Señor, Señor, tal vez yo he sido la persona que no ha descansado. Tal vez los afanes, las premuras, las necesidades económicas me están carcomiendo la mente, carcomiendo el pensamiento, me están invadiendo, me están afanando. Y tú hoy me dices que yo puedo descansar. Enséñame cómo. Señor, yo necesito ya descansar, soltar este paquete, Dios. Porque me siento como el pueblo de Israel en el desierto, porque me siento cargando un peso que tal vez ya no soy capaz con él, porque siempre van a haber dificultades, porque en el mundo siempre van a haber aflicciones, porque siempre van a haber problemas. Señor, ayúdame a entender cómo es que tú quieres que tu paz reine en mi vida. Señor, ayúdame a disfrutar de esos momentos de paz que tú estás ofreciendo. Y dile al Señor, yo hoy recibo de tu paz. Yo hoy recibo lo que tú tienes para conmigo. Yo hoy recibo, Señor amado,
esa tranquilidad tuya, y no dejo que nada me la robe, Dios. Yo recibo de tu paz, como la que el mundo me da. En mi corazón no habrá temor, Señor, necesito de tu paz. Y mi corazón sabrá que tú eres poderoso. Dile una vez más, yo recibo de tu paz, Señor Jesús.